En lo que fue la clase anterior vimos lo que serían filtros básicos. Estos filtros vainilla del embudito donde le picas aquí en filtro. Te salen las flechitas y esas flechitas puedes utilizarlas, el menú de diálogo que te aparece, para filtrar datos. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Vamos a ver la parte de filtros avanzados. Estos filtros avanzados son mucho más poderosos que los filtros normales, pero hay que saber cómo usarlos. El filtro avanzado, en mi opinión, es uno de los conceptos del Excel menos intuitivos. O sea, puedes leer toda la documentación que quieras, pero a menos que alguien te enseñe cómo se usa, es muy difícil de entender. Una vez que sabes cómo se usa, es muy simple, ¿ok? Básicamente, un filtro avanzado es un filtro que tú propio generas, ¿ok? Entonces, vamos a decir, yo quiero todas las casas, esta es una lista de casas que están siendo vendidas. Yo quiero todas las casas que existan en Providencia. Entonces vamos a decirle barrio Providencia. Fíjense que aquí tengo dos elementos presentes. Primero, me traje el título de la columna. El título de la columna que yo estoy buscando filtrar y me lo traje tal cual. Segundo, yo me traje el nombre que yo quiero filtrar. No hay nadie que me vaya a dar lista, ¿ok? Ese nombre básicamente sale de aquí y pues ya. Una vez que tengo el filtro hecho, le voy a picar en filtro avanzado y me va a dar el rango de lista y el rango de criterio. El rango de lista es cuál es la lista que yo quiero filtrar. En este caso, obviamente, es esta que está en amarillito, todas las casas que han sido listadas. Y el rango de criterio, yo tengo que seleccionar ambos. El título de la columna que quiero filtrar y el criterio bajo el cual quiero filtrar. A1 y A2. Entonces voy a decirle OK. Pero antes de eso, fíjense aquí, tenemos dos opciones. Uno, podemos filtrar la lista en el lugar. O dos, copiar a otro lugar. ¿Ok? Cuando le decimos copiar a otro lugar, puede ser dentro de la misma hoja o puede ser dentro de otra hoja. Cualquiera de las dos funciona, cualquiera de las dos es buena. En este caso yo voy a dejar la lista en el lugar porque no me interesa estar manejando los datos de esa manera. Entonces vamos a darle OK y ya. Si se fijan, el filtro me lo aplicó y me dijo barrio Providencia, efectivamente. ¿Okay? Si se fijan, este filtro lo podríamos haber hecho con nuestro antiguo filtro. Simplemente seleccionamos barrio y le decimos quiero el que se llama Providencia. Ahí está. Las dos maneras funcionan. Pero así nos sirve para empezar a entender cómo funcionan los filtros avanzados. A los filtros avanzados podemos empezar a especificarle más criterios que se nos facilitan mucho más que los filtros estos de embudito, los básicos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿qué tal si yo quiero una casa que tenga 4 o 5 cuartos? Entonces, cuartos, voy a escribir 4 o voy a escribir 5. Y voy a escribirle filtro avanzado. Me está diciendo el rango de lista, si se fijan me lo seleccionó bien. El rango de criterio, tengo que modificarlo porque tengo el título de la columna que estoy filtrando junto con el 2 y el 3, ¿ok? Junto con las filas 2 y 3, o sea, la información 4 y la información 5. Esos son mis criterios. Vamos a filtrando. Perfecto. Ahora sí. Los cuartos que me está dando son solo 5 y 4. Si se fijan aquí coincide con los criterios. Y estas son las casas que yo podría comprar bajo ese criterio. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Cuando ya nos enfadamos de nuestro filtro avanzado, lo único que tenemos que hacer es ir a picarle aquí y darle limpiar. Limpiamos el filtro avanzado. Una vez limpio el filtro avanzado, podemos volver a empezar y volver a aplicar otros tipos de filtros. Podemos mezclar, no tenemos que limitarnos a una sola columna filtrada. Por ejemplo, yo quiero filtrar por cuartos, por baños y por metros cuadrados. Ahora, mi casa de ensueño va a tener más de 6 cuartos, va a tener más de 4 baños, mayor, y no quiero que sea muy grande, entonces quiero que sea menor o igual a 500 metros cuadrados. Si se fijan aquí, lo que yo estoy escribiendo son expresiones completas. ¿A qué me refiero? Cuando yo escribo cuartos, me estoy refiriendo a esta columna de cuartos. Ahora, ¿qué más me está haciendo falta? Yo estoy poniéndole aquí mayor o igual a 6. ¿Qué creen que me va a devolver el Excel? Claro, todas las casas que tengan 6 o más cuartos. Ahora, baños, yo le estoy diciendo mayor o igual a 4. ¿Qué me va a devolver el Excel? Igual, todas las casas que tengan mayor o igual a 4 baños. Y por último, metros cuadrados. Me estoy refiriendo a la columna de metros cuadrados que me va a devolver el Excel. Todas las casas menores a 500 metros cuadrados que cumplan con los dos requisitos anteriores. Entonces, si nos vamos avanzado,
nos va a preguntar cuál es el rango de lista, le voy a decir, el mismo de siempre. ¿Cuál es el rango de criterio? Se lo tengo que cambiar, son estos 6 elementos. Y filtrame en el lugar. Ahí está, ya tenemos nuestro filtro. Casas de 6 o más baños, de 6 o más cuartos, perdón, de 4 o más baños con menos de 500 metros cuadrados. Si se fijan hasta ahí, todo bien. Ok, ahora, dentro de los filtros avanzados, aparte de poder especificar esto, si se fijan, pues las posibilidades son infinitas, ¿ok? Podemos hacer cualquier combinación de filtros que queramos y podemos incluir cualquier tipo de filtro que se nos plazca. Por ejemplo, ¿se acuerdan de las listas validadas? ¿Qué tal si nosotros generamos nuestros propios filtros utilizando listas validadas? Vamos a decirle aquí que nos agregue una lista validada. Permítele valor salido de lista con fuente. Vamos cambiándole de cuartos a baños. Mejor vamos haciendo uno que diga agente y otro que diga barrio. ¿Ok? Entonces ahora sí, la lista validada tiene más sentido. Vamos diciéndole la lista que la fuente sea el agente. Y otra lista aquí donde la fuente sea el barrio. ¿Ok? Ahí está. Entonces, si yo fuera a seleccionar de aquí barrio Chapalita, entonces podría también, utilizando esta lista validada, hacer mi filtro avanzado. Barrio Chapalita donde el vendedor sea Anaya. ¿Ok? Entonces vamos haciendo nuestro filtro avanzado. Rango de lista, ya lo conocemos. Rango de criterio, el del filtro, ya lo conocemos también. Y que se filtre en el lugar. Ahí está. Si se fijan, utilizamos listas validadas para limitar al usuario a los elementos que podría haber seleccionado. Esto es solo, o sea, para que se den una idea que con los filtros avanzados podemos mezclar los elementos que ustedes quieran de Excel. Y la pregunta que me van a hacer ahora es, ¿podemos incluir fórmulas en los filtros avanzados? Claro, claro que se puede. Por ejemplo, ¿qué tal si yo quiero todas las casas cuyo precio de lista está por encima del promedio? Bueno, se nos ocurriría escribir precio de lista y luego hacer algo ahí como para que el filtro, para que el promedio... tengo que quitar mi lista validada. Ok. Hacer alguna fórmula para que nos dé las casas que estén por encima del promedio. Fíjense que los filtros funcionan de una manera bastante interesante. Cuando nosotros vamos a agregar elementos computados, así se le llama, elementos en los cuales estamos incluyendo una fórmula, lo que nosotros tenemos que hacer es referirnos a la primera celda de la columna que nosotros estamos queriendo filtrar y luego aplicarle el criterio. Por ejemplo, nosotros queremos todos los que sean mayores que el promedio. Entonces, la primera celda de la columna que queremos filtrar tiene que ser menor a el promedio de esa columna. ¿Sí se fijan lo que estoy haciendo? Entonces, yo quiero filtrar el precio de lista, todos los que sean mayores que el precio de lista, entonces necesito, todos los que sean mayores que el precio de lista. Entonces, esta clase de comparación que me va a devolver? Me va a devolver ya sea falso o verdadero, ¿ok? Y a la hora de que nosotros queramos filtrar, Excel va a hacer los cálculos necesarios para traernos todas las que sean mayores que el precio de lista. Tenemos un problema. Cuando nosotros agregamos elementos computados, Excel no nos va a reconocer el título de la columna. De hecho, lo que tenemos que hacer es dejarlo en blanco. ¿Ok? Ahora sí, vamos aplicando nuestro filtro, no ese, el avanzado. Rango de lista está bien. Rango de criterio, este me gusta. Si se fijan, estamos seleccionando la celda hasta mero arriba. ¿Por qué? Porque aunque lo dejamos en blanco, siempre tiene que tener título de columna, incluso si el título de columna está en blanco, ¿ok? Y seleccionamos donde tenemos la fórmula computada, ¿ok? Entonces, ¿cómo sabe Excel que queremos los que tienen el precio de lista mayores que el promedio? Fácil, porque seleccionamos que el primer elemento, que el elemento con el que iniciamos el filtro sea el primer elemento de la columna precio de lista. Y le estamos pidiendo que ese elemento sea mayor que el promedio de la columna, ¿ok? Entonces ahí está, ya tenemos nuestro filtro hecho. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos un filtro que nos diga si el anuncio fue hecho en los últimos 40 días? Entonces, ¿cuál es la columna que nos sirve? Fecha de listado, ¿verdad? Fecha de listado es la columna que nos va a servir para esta situación.
¿Y qué vamos a hacer para decirle a Excel que esa es la columna que queremos? No le ponemos el título, le ponemos la primera celda de la columna. Ahora sí, ya que tenemos esa primera celda de la columna, queremos decirle que la fecha tiene que ser mayor que la fecha de hoy menos 40 días. ¿Eso qué quiere decir? Si a hoy le restamos 40 días, nos va a dar otra fecha, ¿verdad? La fecha que hubiera sido hace 40 días. Y queremos todos los listados que se hubieran hecho después de esa fecha dada. Entonces, bueno, ahí de nuevo nos da un cuadrito que devuelve falso verdadero, no nos importa. Vamos a generar nuestro filtro avanzado. Este filtro avanzado, vamos a picarle aquí y vamos a decirle la lista está correcta, el criterio está correcto, entonces nomás le damos OK y ahí está. Si se fijan, todas estas fechas del listado son mayores a los últimos 40 días. Entonces, eso es lo maravilloso de los filtros avanzados. Los filtros avanzados nos permiten generar, nos permiten trabajar con ejercicios que van mucho, mucho más allá de los filtros vainilla, ¿ok? Podemos meterle fórmulas, podemos meterle varios ítems, podemos hacer básicamente lo que nosotros queramos con filtros avanzados. Cosa que los filtros normales no nos permiten hacer. Pero los filtros avanzados son más tardados de configurar. Entonces, si nomás quieren filtrar algo rápido, utilizamos el filtro normal. Si quieren filtrar algo no tan rápido, o sea, si quieren filtrar algo un poco más complejo, nos vamos por el filtro avanzado.